Documento histórico. Corea del Norte se compromete a abandonar su arsenal nuclear. Nuevas investigaciones. Fiscal Tarek William Saab aseguró que trabajan en diversos casos de corrupción presentados en PDVSA. A todos por igual. Rectora Cecilia García Arocha indicó que la crisis que vive el país también afecta a las universidades creadas por el gobierno. Pro-injerencistas. Constituyente Darla Herrera criticó gestiones de Julio Borges y Luis Florido en el exterior. Revisarán quejas. Organización Internacional del Trabajo aprobó designación de miembros que conformarán comisión de encuesta para Venezuela. Afectación. Defensor del Pueblo expresó que el desabastecimiento de medicamentos se debe en parte a la situación en la que se encuentra PDVSA. Golpe al bolsillo. Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional informó que la inflación de mayo cerró en 110,1%. Evaluación. Presidente de Guatemala solicitó a la OEA analizar si hubo negligencia durante la erupción del volcán de Fuego. Cada vez somos más. Noticiero Venevisión se enorgullece en recibir de YouTube el Premio de Plata. Fin de los rumores. Shakira compartió una tierna imagen familiar. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy para el cielo y voy. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, buenos días y bienvenidos a Noticiero Venevisión. 6:32, Lirio Pérez y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Hoy, Gregorio, lo haremos en el estado Vargas. Lo haremos con la fiscalización de 5 mercados municipales en esa entidad. Orlefranc Amaya nos cuenta más. Buenos días, Orlefranc. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el litoral central, donde la Comisión por la Verdad iniciará un proceso de fiscalización en los 5 mercados comunitarios y municipales de la entidad, así como también en los comercios privados, para dar con un diagnóstico real de la situación de estos establecimientos. Las autoridades informaron que en esta fase buscan determinar quiénes son los responsables de los mercados, de dónde provienen los alimentos y si están al día con los impuestos y los permisos sanitarios. Destacaron que buscan evitar la especulación, la usura y el contrabando de alimentos y medicinas, por lo que han sancionado a más de 10 establecimientos en toda la entidad. En alianza con Vargas es Noticia, Orlefranc Amaya, Noticiero Venevisión. Buenos días. En Cojedes, la alcaldía del municipio de Ezequiel Zamora promulgó el decreto 013 que establece una serie de sanciones a establecimientos que incurran en delitos que atenten contra la economía. El alcalde Rafael Alemán explicó que esta medida contempla multas que van desde 25 a 30 millones de bolívares y decomiso del punto de venta a aquellos comerciantes que incrementen el precio de algún producto mediante el pago electrónico. El mandatario dijo que con el acompañamiento de los organismos de seguridad y entes públicos también inspeccionan otros temas como la evasión de impuestos. Finalmente hizo un llamado a la población a denunciar cualquier situación de abuso por parte de los comerciantes y señaló que quienes sean reincidentes en este tipo de irregularidades también se les podría revocar la licencia comercial y por ende el cierre del establecimiento. Desde el estado Cojedes, Gregorio Brusual, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Les informamos que ante las irregularidades que se presentan en el sector transporte, el alcalde del municipio Iribarren de Barquisimeto, Luis Jonas Reyes, se realizó un operativo de fiscalización y supervisión de rutas en más de 12 paradas del centro de la ciudad, donde anunció la revocación de permisos de uso. El burgomaestre señaló que esta acción ha permitido retener varias unidades por cobro excesivo del pasaje. Rechazó que algunos transportistas desconozcan la tarifa en 2.000 bolívares establecida en Gaceta Oficial.
judicial. En ese sentido explicó que producto de la cantidad de denuncias sobre maltrato a los usuarios, decidió revocar los permisos de las rutas que hacen vida activa en la jurisdicción para evaluar sus permisologías y así proceder a renovar las concesiones en aras de garantizar un mejor servicio. Desde el Estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Génesis, gracias. Seguimos en el sector occidente de Lara para Yaracuy. Ahí hay información en materia de seguridad. Y le vamos a dar los buenos días a Joel Vargas. Buenos días, Joel. Hola, buenos días. En el Centro de Prensa de la Ciudad de Independencia se llevó a cabo un acto realizado por la Dirección Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística, con la presencia del comisario Douglas Rico, quien entregó la dirección y el mando al comisario Marcos Quevedo, acá en el estado Yaracuy. Ambos manifestaron que van a trabajar conjuntamente con todos los cuerpos de seguridad del estado para mantener el índice delictivo que ha caracterizado al estado Yaracuy en las estadísticas nacionales. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Gracias, Joel. Nos vamos del centro occidente al occidente, a Zulia. Allá hay información en materia de salud. Allí se encuentra Jenny Soto con la información. Jenny, buenos días. Buenos días. En Zulia, el gobierno regional informó que se está llevando a cabo en la Sierra de Perijá un operativo especial de salud con el objetivo de prevenir enfermedades. El secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, aseguró que serán los patólogos quienes determinen en los próximos días si la causa de muerte de 6 niños fue por paludismo u otra enfermedad. Expresó que se mantienen atentos y trabajando en el municipio Machiques de Perijá para garantizar el acceso oportuno a la salud. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Buenos días. En esta entidad se registra una situación de alerta ante presuntos casos de polio en niños guaraos. De forma extraoficial, se conoció sobre la detección de 4 casos de esta enfermedad infectocontagiosa en la comunidad de la Playita de Volcán, en el municipio de Tucupita. La información fue difundida por el equipo de la red de Defendamos la Epidemiología Nacional, lo cual propició un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud para que el gobierno nacional realice las investigaciones pertinentes. El diputado de la Asamblea Nacional, José Antonio España, desde hace 2 años alertó sobre las precarias condiciones del sistema de salud que viven las comunidades indígenas en el estado del Tamacuro. Desde Tucupita TV, en la cámara de Héctor Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Ángel, gracias. Cerramos nuestro recorrido informativo por el país en el Táchira. Ahí ya comenzó el proceso de votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas. Mariné Glad nos trae los detalles. Buenos días, Mariné. Hola, buenos días. Este lunes inició en el extranjero el proceso de votación de la segunda vuelta a la presidencia de la República de Colombia. En el estado Táchira están dispuestas las sedes del consulado en San Cristóbal, sector Barrio Obrero, y en San Antonio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, así como en todas las oficinas consulares de otros países. Recordemos que el próximo domingo Colombia decidirá el máximo representante de su gobierno, pero en las ciudades del mundo el proceso de votación se extiende por esta semana. En Táchira, Mariné Glad, Noticiero Venevisión. Gracias, Mariné. Continuamos. Tras casi 5 horas de encuentro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, firmaron un histórico documento en el cual el país asiático, entre otras cosas, se compromete a su total desnuclearización. Entre los otros puntos alcanzados se encuentra que Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea se comprometen a establecer nuevas relaciones entre ambos países en correspondencia con el deseo de sus pueblos de alcanzar la paz y la prosperidad. Los 2 países aunarán esfuerzos para construir un régimen pacífico y estable en la península de Corea. Estados Unidos y Corea del Norte se comprometen a recuperar los prisioneros de guerra y desaparecidos en combate, incluyendo la repatriación inmediata de aquellos que ya han sido identificados. El documento establece también el compromiso de ambos países de seguir con las negociaciones que liderarán el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y un alto cargo de Corea del Norte. Estas conversaciones tendrán lugar lo antes posible y buscarán implementar los acuerdos alcanzados en Singapur. Tras la reunión, Kim Jong-un señaló que comenzó un cambio para el mundo, mientras que Donald Trump se comprometió a suspender los ejercicios militares en la península coreana. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que están trabajando en diversos casos de corrupción presentados en la estatal petrolera venezolana. También te puedo decir casos que están vinculados a corrupción en PDVSA. Hay 4 investigaciones que tenemos en marcha. Y nos estamos reservando, no quiero decirlo ahora, en otras empresas del Estado, otras investigaciones que estamos haciendo muy adelantadas.
que van a tener un resultado importante en los próximos días. Yo creo que eso es lo que quiere el país finalmente, de un ministerio público no solo con prestigio y fuerza y poder, sino con credibilidad. En cuanto a la operación Manos de Papel, el funcionario detalló que el Ministerio Público se mantiene tras la pista de otras empresas que busquen atentar contra la estabilidad de la nación. En el caso de Farmatodo, fíjate qué desgracia, digo yo, ¿no? Sí. Los propios dueños de Farmatodo hacen la denuncia a través del vicepresidente. Nosotros comenzamos a investigar arduamente y quienes aparecieron vinculados en la reventa de medicinas que sacaban de allí. Entonces tú ibas a Farmatodo y las medicinas no estaban. Finalmente, Tarek William Saab aseveró que la economía nacional sufre un gran quiebre debido a la hiperinflación producida, a su juicio, por páginas que imponen el precio del dólar. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, indicó que la crisis que actualmente vive el país no solamente ha afectado a la UCB, sino a otras universidades nacionales, inclusive las creadas por el gobierno, debido a la inseguridad y a la situación económica. García Arocha indicó que, aunque ciertamente la deserción estudiantil es un problema visible, la universidad lucha para sostener a quienes deciden terminar sus estudios con un presupuesto reconducido y disminuido. La rectora recalcó la necesidad que tiene Venezuela de un refrescamiento a nivel político e instó a la oposición a realizar los esfuerzos necesarios para reorientar al país hacia el cambio. Earle Herrera, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, criticó las gestiones que, según él, realizan Julio Borges, Luis Florido y Antonio Ledesma en el exterior para solicitar más sanciones y bloqueo económico contra Venezuela. De manera que ver a unos connacionales ir al exterior a pedir la intromisión y la injerencia en su propio país no deja de ser vergonzoso. A ambos, por cierto, los nombra el representante de Odebrecht en Venezuela de haber recibido recursos de esa empresa, de esa transnacional. Deberían responderle eso al pueblo venezolano y a sus seguidores, el señor Ledesma, el señor Borges, y luego atacar a su propio país. Earle Herrera rechazó el pronunciamiento del Grupo de los 7 contra Venezuela. No hacen nada desde el punto de vista, entre comillas, humanitario para resolverlo, porque lo que hacen es aplicarle sanciones al país, impedir que el país pueda comprar, pueda vender, pueda mover sus recursos, de manera que es no solamente un pronunciamiento hipócrita del Grupo de los 7, sino que el primer ministro de Canadá, Trudeau, ha llegado hasta el punto que le prohibió a los militares venezolanos participar en unos juegos marciales que se iban a realizar en su país. La Organización Internacional del Trabajo aprobó la designación de los 3 miembros independientes que conformarán la Comisión de Encuesta para Venezuela, mecanismo que investiga las denuncias contra el gobierno venezolano por presuntas violaciones de los derechos laborales. Se trata del mecanismo de más alto nivel que investiga y establece conclusiones sobre las quejas planteadas contra gobiernos por el no respeto de los derechos amparados por las convenciones de la organización. La expresidenta del Tribunal Constitucional de España, María Emilia Casas, y 2 juristas latinoamericanos serán los miembros de esta comisión. La solicitud fue hecha por la patronal venezolana Fede Cámaras en el año 2015 debido a diversas violaciones de los convenios de fijación de salarios mínimos, libertad sindical y consulta tripartita. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, reconoció este lunes que el desabastecimiento de medicamentos y medicinas que conllevó a la actual crisis humanitaria por la que atraviesa el país se debe a la situación en la que se encuentra la estatal Petróleos de Venezuela. Apuntó que parte del problema de escasez también se debe a las sanciones aplicadas por la comunidad internacional contra funcionarios del gobierno venezolano. Afirmó que algunos laboratorios han dejado de vender medicamentos para asuntos políticos e ideológicos por miedo a las medidas de Estados Unidos, lo que a su juicio agrava la situación. En este sentido, manifestó que existe un bloqueo para impedir la entrada de medicinas y alimentos al país, además de operaciones de sabotaje contra la industria petrolera. Sobre las excarcelaciones otorgadas recientemente a un grupo de los llamados presos políticos, indicó que la libertad plena es materia de estudio para cada caso y por ello la mayoría de los beneficiados poseen medidas cautelares. 6:44, hacemos nuestra primera pausa. Y ya venimos con más información. A
las 6:48 de la mañana continuamos. La inflación de mayo cerró en 110,1%, mientras que la tasa acumulada en los primeros 5 meses del año se ubicó en 1995,3%, de acuerdo con el cálculo de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El presidente de esa instancia, diputado Rafael Guzmán, precisó que la inflación anualizada, es decir, desde mayo de 2017 a mayo de 2018, ascendió a 24.571%. Advirtió que de no aplicarse medidas macroeconómicas, el índice podría alcanzar a 300.000% al finalizar el año. Cuando en abril veíamos que se necesitaban 100 salarios mínimos para cubrir una cesta básica, bueno, ahora son 200 salarios mínimos que se necesitan para cubrir esa cesta básica. El golpe más duro, además, de esta inflación del mes de mayo, lo lleva el alimento, que se registra una alzada de precios en más de un 200%. Perdón, 2,4%. Esta es la inflación que está registrándose diariamente. Esta es la inflación que tiene Chile al año. Con relación a la reconversión monetaria, Guzmán alertó que la inflación restará valor a los nuevos billetes hasta que entren en vigencia el 4 de agosto. Cuando anunciaron la reconversión, el billete de mayor denominación, que es el billete de 500, tú podías comprar 3 cartones de huevo. Hoy necesitas 5 billetes para comprar ese cartón de huevo y no ha entrado. En 2 meses se van a necesitar 20 billetes. El parlamentario rechazó también la militarización de los mercados municipales. Asegura que esas medidas incidirán en mayor desabastecimiento, dado a que los productores decidirán no vender sus bienes en esos establecimientos. En la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Ron, entregó una nota de protesta al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Christopher Lambert, tras sostener una reunión con el presidente del Parlamento, Omar Barbosa. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana indicó que el gobierno nacional calificó la reunión como un acto injerencista y que busca desconocer a las autoridades legítimas de la nación por parte de los Estados Unidos. El encargado de las Relaciones Exteriores para América del Norte apuntó que las acciones del diplomático estadounidense tienen como objetivo obstaculizar las invitaciones de sostener un diálogo constructivo con el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, para fortalecer los lazos de comunicación mediante el respeto. El director de Econométrica, Henkel García, aseguró que el aumento progresivo de la gasolina podría ser una medida acertada para hacer frente a la crisis económica siempre y cuando se solventen temas como la escasez de efectivo. La misma escasez de efectivo te impide tomar la medida de aumentar la gasolina. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas la gasolina, va a aumentar la demanda de efectivo, porque buena parte de la gasolina es pagada con efectivo. Y en un escenario donde tienes una escasez de efectivo, como la que tenemos hoy en Venezuela, tener una medida que al final te va a aumentar la demanda de efectivo podría complicarte más el asunto. Una vez que se normalice eso, entonces pudiésemos dar luz verde para que una medida de este tipo pueda salir adelante. Instó al Ejecutivo a no continuar atacando a los empresarios y recomendó ofrecer mayores libertades económicas y garantías al sector privado, entendiendo que las grandes crisis en materia financiera se han superado de la mano de la inversión privada. Una economía de mercado bien regulada, con reglas de juego claras, al final puede ser o puede representar el bienestar generalizado de toda una sociedad, quizás en líneas generales. Eso lo tienes que instrumentalizar, lo tienes que llevar a medidas, pero el espíritu debe ser ese, mayores libertades económicas, en darle la importancia que tiene la economía de mercado en el funcionamiento de cualquier país. García descartó que el petro tenga efectos positivos en la economía e insistió en que urge desmontar el control de cambio. Advirtió que la crisis hiperinflacionaria se agudizará en tanto no se apliquen las medidas necesarias para contrarrestarla. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró que esa organización política continuará apoyando la liberación de los llamados presos políticos como iniciativa del diálogo del presidente Nicolás Maduro. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. El dirigente pesuvista afirmó que esta iniciativa se ha convertido en la directriz más importante anunciada por el primer mandatario nacional para la búsqueda de un diálogo nacional que a su juicio incluya a todos los sectores de la dirigencia política que adversa al Ejecutivo. Ha sido por solicitud del presidente Nicolás Maduro, en la primera línea que lanzó el presidente, la del diálogo, la de la reunificación, la de la paz, y está dando el ejemplo. Inclusive, Rafael, con críticas de algunos sectores
Si tú te metes a las redes sociales, probablemente consigas críticas de algunos compañeros. Para el primer vicepresidente del partido de gobierno, los dirigentes que recobren su libertad deberían integrarse a la vida política del país. Nosotros perdimos en el 2015, Rafael, y nos dolió muchísimo esa derrota, muchísimo. La derecha vino con el revanchismo. ¿Dónde están ahora? ¿Qué hicieron con el revanchismo? ¿Dónde están ahora? ¿Qué analista político podía pensar que la derecha venezolana estaría hoy como está? Comparado inclusive con el año pasado. ¿Qué analista puede decir eso? ¿Ninguno? El dirigente pesuvista exhortó a la dirigencia de oposición a fomentar un diálogo entre sus factores políticos, a su juicio, para generar propuestas que redunden en beneficio de la población venezolana. Diosdado Cabello también apuntó que durante este Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela harán varias propuestas en materia política, económica y social para que luego sean estudiadas por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Desde La Rinconada, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, denunció la precaria situación que viven los tachirenses por la mala distribución del combustible en la entidad, la cual ha generado la escasez de gasolina. Así lo informó durante una jornada social en la Unidad Educativa Estatal Carlos Sublet, donde exigió al Ejecutivo Nacional abocarse a este problema que genera malestar en los ciudadanos, quienes hacen largas colas para surtir sus vehículos. La mandataria regional cuestionó la distribución de combustible en el estado, ya que en zonas fronterizas reciben grandes cantidades de gasolina, aun cuando la densidad poblacional es muy pequeña. En tal sentido, exigió al gobierno nacional reforzar las políticas de seguridad fronteriza para evitar que el combustible sea llevado a Colombia. El gobierno nacional suscribió un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para adquirir medicamentos y encarar la crisis de abastecimiento que aqueja al país. La información fue proporcionada por el ministro de Salud, Luis López, quien aseguró que esta es una alternativa ante el boicot que sufre la industria farmacéutica transnacional a través del incumplimiento de compromisos de compra e incluso la negación del certificado de exportación. López garantizó que con este convenio se tendrá acceso a todos los tratamientos oncológicos requeridos en el país, además de los inmunosupresores para los pacientes trasplantados, así como 25% de los fármacos suscritos para pacientes con diabetes. El presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, aseguró que la reaparición del polio en Venezuela, confirmada por la Organización Panamericana de la Salud, es el resultado de una falla grave en el programa ampliado de inmunización. El parlamentario calificó de inaceptable el resurgimiento de la poliomielitis, así como de difteria y sarampión, enfermedades controladas hace al menos 30 años en el continente. Olivares advirtió que la poliomielitis no tiene tratamiento y puede dejar secuelas como parálisis en algunas partes del cuerpo e incluso puede tener consecuencias mortales. En este sentido, enfatizó que es importante que las familias verifiquen si los niños menores de 5 años completaron su esquema de inmunización para protegerse contra esta enfermedad. Sin embargo, indicó que quienes no cumplieron el esquema antes de esa edad pueden protegerse por medio de las vacunas IPV y OPV. Noticiero Venevisión se enorgullece en recibir por parte de la empresa de reproducción de videos mundialmente conocida YouTube el Premio de Plata. Un reconocimiento por haber alcanzado los 100.000 suscriptores. Este hito logrado demuestra el esfuerzo y perseverancia que caracteriza al equipo que elabora en el primer espacio informativo de Venezuela. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Hacemos una pausa. En breve venimos con más información. Siete y 1 minutos de la mañana, el secretario de Gobierno del Estado Zulia, Lisandro Cabello, respondió ante los posibles casos de paludismo en la Sierra de Perijá. Señaló que hasta el momento no se han confirmado, sin embargo anunció que el gobierno regional lleva a cabo un plan integral de salud en la zona. Jenny Soto con los detalles. Durante la reunión semanal de seguridad, donde informaron la disminución del 80% de los delitos, el secretario de Gobierno del Estado se refirió a la denuncia de la propia comunidad por la muerte de 6 niños, presuntamente a causa del paludismo. Estamos revisando todo eso porque, sin duda, los medios de comunicación que así lo anunciaron, no será hasta que los médicos evalúen o digan, los patólogos, por qué murieron, realmente cuando lo anunciaremos. Pero lo que resalto positivo es que se está haciendo un cerco, ¿no? Con esta situación y la estamos
trabajando más de 1000 mosquiteros para toda esta situación y de esta forma estas enfermedades que pueden aparecer en algún momento nosotros la cerquemos y la trabajemos. En cuanto a la situación eléctrica, señaló que continúan trabajando para incorporar más megavatios al sistema y disminuir la administración de carga. Lo que antes se hacían 3 administraciones de corte, ya solo se están haciendo 2, donde hay un tiempo mayor a esto o donde se han afectado 3 veces, estamos haciendo una revisión porque hemos logrado acortar el ciclo de administración de carga y lo estamos haciendo. Por otra parte, Cabello aseguró que el gobernador de la entidad, Omar Prieto, goza de buen estado de salud y se encuentra recuperándose tras su operación. Informó que próximamente se estará reincorporando a sus actividades. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. En Zulia, jubilados de PDVSA protestaron para exigir el pago del fondo de sus pensiones. Aseguran que la deuda asciende a 200 millones por cada trabajador. Tenemos que estar todos los años, hasta 3 o 4 veces, ejerciendo este tipo de actividades de protesta cívica y pacífica, con el ánimo de que nos paguen, nos cancelen lo que nos adeuda los administradores. Nuestro dinero, nuestros recursos se están diluyendo de una manera tan rápida que no podemos lograr adquirir ni alimentos ni medicinas para nuestra salud. Los jubilados protestaron frente al edificio Miranda, sede de PDVSA en la ciudad de Maracaibo. Exigen a las autoridades competentes el pago inmediato de lo que acumularon durante años de trabajo. Según la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Público, para reactivar el 90% de las unidades paralizadas en todo el país por falta de insumos, repuestos y cauchos, el pasaje urbano debe superar los 160.000 bolívares. Marine Glot nos amplía la información. Para la Federación Nacional del Transporte es claramente imposible un pasaje urbano tan elevado, pues se necesitarían al menos 40 salarios mínimos para cubrirlo. Para el año 2016, con un estudio que se hizo con el IPC, estaba para colocar un pasaje en 40.000 bolívares. El último estudio que hemos hecho, que corresponde a marzo de este año, un pasaje urbano pasaría a costar 167.000 bolívares un pasaje urbano, lo que significa que ni con 10, ni con 15, ni con 20.000, ni con 30.000, ni con 50.000 podemos salvar el sector transporte. El gremio calcula que en un mes desaparecerá por completo el transporte público en el país si no se crean nuevas políticas económicas o se establece un bono suficiente para el colectivo. Estamos perdiendo prácticamente más de 1 millón de puestos de trabajo en esta situación que tenemos. En San Cristóbal solamente hemos perdido 6.000 puestos de trabajo con lo que va de la crisis del transporte y estamos a punto de perderlo todo. El desabastecimiento de combustible también agrava la crisis del sector. Choferes se ven obligados a hacer colas de hasta 12 horas en las estaciones de servicio para poder surtir. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. El 6CPC alerta sobre el peligroso juego viral denominado juego del choque, practicado desde las escuelas poniendo en peligro vidas de niños y adolescentes. Diana Martínez tiene la información. Aunque el denominado juego del choque no ha cobrado ninguna víctima en Venezuela hasta los momentos, aseguran que la propagación del contenido en redes sociales ha viralizado el comportamiento en las escuelas y se han incautado videos de niños y adolescentes llevando a cabo esta peligrosa práctica. Esto consiste en apretar el cuello a otra persona o a otro adolescente hasta cortar la respiración y esta perder la conciencia. Esto trae graves consecuencias a la salud de las personas que practican este tipo de actividad, ya que como consecuencia puede traer la muerte de neuronas, la asfixia mecánica en algunos casos, y ya se ha visto en otros países las consecuencias que ha traído esta situación. Como órgano de investigación instaron a los padres a revisar los comportamientos de niños y adolescentes. Aseguran que quienes son víctimas de bullying son sometidos a este experimento. El 6CPC adelanta acciones legales en conjunto con el Ministerio Público. Hay unos casos planteados en el estado Carabobo, ya el Ministerio Público ha adelantado esta investigación. Tengo entendido que hay parte de las víctimas que no quieren que este problema se extienda, pero nuestro llamado
es que vamos a estar atentos y a los padres y a los representantes de los colegios de cualquier actividad que veamos en esta situación. Hay la intervención inmediata del CICPC para evitar un mal mayor. La Dirección de Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas trabaja para asegurar que estos contenidos virales sean bajados de las redes sociales para evitar su propagación. Desde el CICPC, Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, solicitó a la Organización de Estados Americanos analizar si hubo negligencia por parte de las autoridades al momento de evacuar a las personas durante la erupción del volcán de fuego el pasado 3 de junio. El primer mandatario guatemalteco aseguró que en caso de resultar afirmativo el estudio de la OEA removerá de sus cargos a los respectivos responsables. Asimismo, la comisión de expertos del organismo internacional que realizará el análisis se alojará en la sede de la Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres en Guatemala. De igual forma, también se encargará de transparentar toda la ayuda humanitaria que se envíe desde otros países para los sobrevivientes del coloso que hasta los momentos ha dejado un saldo de 110 víctimas fatales y 197 desaparecidos. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Nora Bracho, diputada y presidenta de la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional y secretaria general de Un Nuevo Tiempo. Ya está lista en el set, con ella conversaremos al regreso. Los espero. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos en Entrevista Venevisión, estamos listos para conversar con Nora Bracho. Ella es diputada de la Asamblea Nacional, es presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios del Parlamento y además es la secretaria general del partido Un Nuevo Tiempo. Bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Diputada, yo quisiera comenzar con una reflexión acerca del papel que está jugando la Asamblea Nacional, reconocida en la OEA como único parlamento válido a diferencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Hubo una cumbre de parlamentarios de Latinoamérica y de otras partes del mundo en Cúcuta recientemente con participación de diputados venezolanos, pero al mismo tiempo ocurre esta separación de la presidencia de la Comisión de Política Exterior del diputado Luis Florido y justamente ayer el gobierno de Venezuela protestaba por el hecho de que el nuevo encargado de Negocios de Estados Unidos se reunió con el presidente Omar Barbosa. ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional? ¿Qué papel está llamada a jugar en esta coyuntura país? Bueno, en primer lugar, es sumamente importante el momento histórico que estamos viviendo en este instante. Nuestra nación está pasando por crisis de verdad que nunca antes en la historia de Venezuela. La Asamblea Nacional es el papel fundamental de conducir lo que es prácticamente el camino de toda una nación, siendo el único poder legítimo en todo nuestro país. De verdad que es importantísimo todas las actuaciones de la Asamblea Nacional. Reconocido a nivel mundial, la Asamblea Nacional es el único poder, debemos insistirlo. Es debido a esto que viene el encargado de negocios, vienen distintas personalidades a nuestro país y se entrevista efectivamente con el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Omar Barbosa, porque el resto del mundo está desconociendo un gobierno que no ha sido legitimado mediante las elecciones populares. El gobierno desconoció totalmente la voluntad del pueblo venezolano y hoy está padeciendo las consecuencias de ello. El no respetar el voto, el no respetar la voluntad de ese pueblo que quería un cambio en Venezuela y que a trocha y mocha realizaron unas elecciones que no, en primer lugar, no estaban concebidas para ese momento. En segundo lugar, unas elecciones totalmente amañadas, con un CNE totalmente descalificado y en duda completamente, y con unos actores políticos que no correspondían a lo que era la contraparte, que es la unidad democrática en nuestro país. Efectivamente, hay momentos difíciles que estamos viviendo. La Asamblea Nacional va a salir adelante, va a salir al paso de ello. Los diputados de la Asamblea Nacional estamos trabajando mucho, no solamente para visibilizar lo que estamos viviendo en Venezuela, porque parte de lo que está sucediendo en todo el mundo con respecto a nuestro país es trabajo de la Asamblea Nacional, es trabajo de los diputados de la Asamblea Nacional. Y es por ello que hoy día no reconocen a este gobierno como un gobierno legítimo de Venezuela. Es por esto que hoy día estamos entonces como el único poder legítimo de nuestra nación.
Diputada, usted fue electa por el estado Zulia. Así es. A propósito de eso, quisiera hablar sobre salud, casos de paludismo que se están presentando en la Sierra de Perijá y aunado a esto, ayer el ministro de Salud anunciaba que se van a comprar medicamentos directamente a la Organización Panamericana de la Salud y no a lo que él llamó transnacionales. Además, corresponde a la Comisión de Desarrollo Social y a la Subcomisión de Salud, pero el diputado Olivares hablaba de la reaparición de unas enfermedades prevenibles con vacunas y que están apareciendo después de décadas que habían sido erradicadas. Así es, como el polio. Por ejemplo. De verdad que la situación y la crisis, que ya pasó de ser crisis, hay una emergencia en el sector salud, sumamente grave. Muy, muy grave. El gobierno nacional no acepta la situación de crisis, no solamente no lo acepta, sino que no da las verdaderas cifras de lo que es la emergencia en el tema de salud. El día de mañana viene la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, y viene a dar cuenta de qué es lo que está pasando realmente en Venezuela, de qué es lo que está sucediendo en nuestro país, porque el gobierno no da manifestaciones reales de lo que está sucediendo. Hay 4 casos de polio, efectivamente, uno de ellos ya ha sido constatado, otro son unos vecinos que son 2 niños más y hay un cuarto que se sospecha que no se ha podido ubicar realmente. Pero la cuestión o el quid del asunto es la falta de respuesta por parte del gobierno nacional ante esta tragedia que estamos viviendo nosotros los venezolanos. 300.000 pacientes con enfermedades crónicas no tienen respuesta hoy día en nuestra nación. Me parece muy bien que el ministro de Salud vaya a hacer compras de medicamentos necesarios porque el 80% de los medicamentos que se producen en nuestra nación necesitan la importación de insumos. Y resulta que desde el año 2016 no se les otorga al sector farmacéutico dólares preferenciales para la elaboración de estos medicamentos tan necesarios para toda Venezuela. ¿Cómo es posible que un gobierno eche a un lado lo que es el sistema de salud que debe ser primario para prestar el servicio primario preventivo? No hay. Uno va a un centro médico asistencial, el ciudadano va al centro médico asistencial y no hay cómo atenderlo. Lo más grave, las mujeres van a los servicios asistenciales, a los hospitales y no pueden ni siquiera parir. ¿Cómo es posible que hace dos semanas 16 niños del Hospital JM de Los Ríos no pudieron realizárseles sus quimioterapias porque no había agua en el Hospital JM de Los Ríos? Imagínate la calamidad que estamos viviendo nosotros en materia de servicios públicos y esto no escapa del sector salud. Creo que es uno de los sectores más afectados en nuestra nación por la impericia, por la falta de respuesta del gobierno, por querer seguir ocultando la realidad de lo que estamos nosotros viviendo. No es posible que una nación entera diga ya basta y estos señores sigan sordos ante todo lo que estamos viviendo, todas estas calamidades. Justamente usted está al frente de la Comisión de Servicios del Parlamento. ¿Qué tarea está cumpliendo la Asamblea Nacional? Vamos a tratar de pasearnos por la mayor cantidad de servicios que podamos. Por ejemplo, con la crisis eléctrica del Zulia. 24 horas, 72 horas, semanas enteras sin fluido eléctrico. Así es, y no solamente el estado Zulia, quiero responsablemente decir que también el occidente del país, porque somos la cola de un sistema interconectado que genera el Guri y que, por cierto, debo decir e insistir que la madre de todas las calamidades que estamos viviendo en nuestro país es la corrupción. En el sistema eléctrico se robaron 20.000 millones de dólares y la construcción del Guri en su momento fue un costo de 11 millones de dólares. Y nosotros estamos prácticamente viviendo del Guri porque las centrales termoeléctricas que tenemos en cada una de las regiones no funcionan, no se les hicieron los mantenimientos en su momento. Según Transparencia Venezuela, se extraviaron 20.000 millones de dólares en pagos mal hechos, en sobornos, en compras de equipos que no funcionaban y la verdad verdadera del caso es que estamos padeciendo esta situación nosotros en donde se va la luz mínimo 6 horas, 8 horas, 12 horas en el estado Zulia, que para nosotros no es un lujo, tenemos que decirlo, es incansable. Tenemos que decirlo que para el estado Zulia no es un lujo el servicio eléctrico, es una necesidad. Niños pasan todas las noches llorando por el calor en el estado Zulia. Madres toda la noche echándole abanico, como decimos nosotros, con un cartón
para que el niño pueda por lo menos descansar. ¿Cómo va esa madre a trabajar? ¿Cómo va ese padre a trabajar después de toda una noche? Mira, antenoche, a mí se me fue la luz a la 1 de la mañana y volvió a las 6 de la mañana. Después de 2 veces ya previamente haberse ido la luz. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es entonces que el director de Corpoelec en el estado Zulia informa nuevamente que en 2 meses se va a solucionar esta situación, cuando el 25 de marzo informaron que en 10 días, en 15 días iban a solucionar la situación que estábamos viviendo los zulianos? Pues enviaron una turbina desde el estado Bolívar, una turbina que ya había sido canibalizada en el estado Bolívar. ¿Canibalizada por qué? Porque le sacaron las piezas para armar otros equipos, y cuando llega al estado Zulia era un cascarón vacío y no hay respuesta. La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional fuimos al estado Zulia, hicimos un recorrido por no solamente las termoeléctricas, la Ramón Laguna, la Termozulia y la Rafael Urdaneta, que la Ramón Laguna está totalmente paralizada. La Rafael Urdaneta está trabajando en un 15%. Y 272 megavatios está produciendo Termozulia. Entonces, realmente no hay una respuesta sincera, no hay una respuesta real de lo que está pasando ahí en nuestro sistema eléctrico nacional. Pero es que, ¿por qué razón? Porque están tapando esa corrupción que sigue en esa espiral terrible por parte del gobierno, por falta de respuesta, por falta de la desprofesionalización en esta materia. Es gravísima. Se han ido aproximadamente unas 3.400 personas de este sector, se han ido del país, y sigue corriendo la arruga de la situación que estamos viviendo, y no hay una verdadera respuesta y ni siquiera una solución. Y parte de este responsable es también el gobernador Omar Prieto en el estado Zulia, que no da respuesta. Nos han caído a mentiras a todos los zulianos y a todos los ciudadanos, amén, de todo el occidente del país, ante la calamidad del sistema eléctrico de Venezuela, producto de la corrupción. Queda muy poquito tiempo, no quiero dejar de hablar de transporte y de suministro de agua potable. ¿Qué pasa con el transporte que puede hacer la Asamblea Nacional? Ausentismo laboral y escolar por la falta de unidades circulando, y también pérdida de vidas. Hay organizaciones de usuarios que documentan hasta 25 muertes por usar unidades que no están aptas para transporte público. Es una vergüenza que una nación como la nuestra, que estaba en otrora en progreso, en desarrollo, hoy estemos utilizando perreras para que nuestra gente que tiene que ser tratada con dignidad tenga que transportarse para llegar a sus empleos. Además que tú ves ese mar de gente caminando en las calles porque no hay transporte público. El 70% del transporte público ha sido disminuido y barrido. Vemos también como las unidades Yutón, hay cementerios en todos los estados de nuestra nación. Ese fue el gran guiso y el gran negocio de este gobierno en el sector transporte. Ahora me informan que están comprando perreras para distribuir a la gente. ¿Y cómo es posible, de verdad, que nosotros tengamos que estar en esta calamidad? Creo que una de las cosas más importantes que debe hacer la Comisión de Administración y Servicios, y que estamos haciendo, al igual que muchas comisiones en la Asamblea Nacional, es prepararnos para la transformación de todo lo que estamos viviendo. Porque no es solamente la crítica, es presentar propuestas. Tenemos propuestas en el sector eléctrico, hemos trabajado conjuntamente con el Colegio de Ingenieros Nacional, con el ingeniero Winston Cavas y ese equipo maravilloso de hombres y mujeres que están allí, porque sabemos en blanco y negro exactamente lo que ha pasado y sabemos lo que se tiene que hacer una vez, que no es una solución en 2 meses como lo está proponiendo el gobierno. Este cambio, esta transformación del sistema eléctrico, esta recuperación del sistema eléctrico tardarían aproximadamente de 4 a 6 años con una gran inversión de recursos, pero sabemos dónde es que están las fallas. En el sector transporte también sabemos lo que hay que hacer. Todavía hay unidades en el estado Zulia de la época de Manuel Rosales andando, de la época de la gestión de Manuel Rosales con la red maestra. En cambio, en estos momentos vemos esos cementerios de autobuses Yutón que no duraron ni siquiera 1 año por ese gran guiso que hubo allí en ese sector. Entonces, no es concebible para nosotros que sigamos en esta situación, y pasa por cambiar el modelo. Las transformaciones que necesitamos en nuestro país pasa por cambiar este modelo. El socialismo del siglo XXI ha fracasado. ¿Desde cuándo no va Maduro a un hospital?
¿Desde cuándo no vas, Nicolás, a un hospital a darte cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está padeciendo la gente, de que no hay agua, de que no hay luz? Ayer parió una mujer a punta del celular, de la luz del celular. ¿Cómo es posible que hayas permitido que se roben todos nuestros recursos y que haya sido parte de esa situación y que lamentablemente todos los venezolanos estamos padeciendo esta calamidad? El 70% de los venezolanos se ha depauperizado nuestras vidas gracias a que los servicios públicos no funcionan en Venezuela. Se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Despedimos así esta entrevista de Venevisión con Nora Bracho. Ella es diputada de la Asamblea Nacional por la Unidad, es presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios y además secretaria general del partido Un Nuevo Tiempo. Gracias también por acompañarnos. Quédense allí. Al regreso tenemos más información para ustedes en la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carolis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Shakira. Ella ha puesto fin a los rumores sobre una supuesta crisis con su esposo Gerard Piqué. La cantante, que se encuentra presentando su nuevo espectáculo por diversos países, estuvo en la ciudad de Ámsterdam y durante el show sorprendió a todos con una reveladora imagen. Shak levantó su guitarra y mostró que en la parte trasera del instrumento tiene una tierna imagen familiar de Gerard Piqué y sus dos hijos, Milan y Sasha, tal como lo compartió en su cuenta de Instagram. Además, publicó un video donde aparecen los pequeños entre los miles de seguidores. En una entrevista, la colombiana dijo que Piqué se encuentra entrenando con la selección de España para el Mundial, pero de llegar a la final, ella podría ir a verlo. Así desmintió los rumores de una supuesta separación entre ellos. Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos. Mira que... Cerramos con talento nacional. Dani Barón compartió con nuestra compañera Bárbara Crespo para contarnos los detalles de su nuevo promocional, Chama. La canción trata acerca de un encuentro casual de una chica con un chico en el carro, una chama venezolana que estaba en una relación terminal y se dio la licencia pues de echar su canal al aire, digamos, porque bueno, la mujer también lo puede hacer, ¿no? Mientras esté soltera, cualquier mujer lo puede hacer. Y eso fue una historia que quisimos hacerla, quisimos plasmarla con un ritmo bastante sabroso para bailar, el dancehall, pero en este caso quise que sonara un poco más distinto y agregué instrumentos de música afro-venezolana como es el chimbangle, pero claro, lo traté como si fuera música electrónica, lo filtré y ese ritmo de chama tiene su toque de venezolanía, cosa que me enorgullece demasiado porque ya sonando a nivel internacional pues me envían videos de Dublín, bailándolas en discotecas de Chile, Argentina, Miami y no saben, la gente que lo está bailando lo baila como dancehall, pero a su vez tiene música venezolana incluida y me encanta el resultado porque siempre quise hacer música urbana, pero no había llegado a la canción que para mí me sintiera cómodo, para que yo me sintiera cómodo y hasta que llegó Chama junto a Marca 11 que dije, bueno, vamos a hacerlo porque yo venía de música tropical. Ok, entonces aprovecha nuestras cámaras para que des tus redes sociales y nuestra audiencia pueda estar pendiente de todo lo que vas a hacer. Los espero en mis redes, Dani Barón Music y Latina y B alta, Dani Barón Music, Facebook, Instagram, Twitter, ahí van a conseguir toda mi información. Las ganas de esta novela sabemos la trama, porque al final terminamos en la cama, chama. Yo quiero que se prenda la llama. Dale solo apunta y dispara. Así llegamos al final. Soy Carolis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Cerramos con información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes en Singapur que las sanciones económicas a Corea del Norte continuarán mientras el gobierno de ese país no se deshaga de su arsenal nuclear de manera efectiva. Así lo expresó durante una rueda de prensa posterior a su cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, en la que Pyongyang se comprometió a desnuclearización. El presidente Kim y yo acabamos de firmar una declaración en que reafirma su compromiso hacia una desnuclearización completa de la península coreana. También acordamos negociaciones fuertes para implementar el acuerdo lo antes posible y él quiere hacerlo. Esto no es el pasado. Este no es otro gobierno que no lo logró ni lo comenzó y por lo tanto nunca lo hizo. Y el presidente Kim me dijo que Corea del Norte ya está destruyendo un
centro de pruebas de motores, de misiles. Eso no está en sus documentos, lo acordamos luego de la firma del documento. En algún momento sí. Veo eso con mucho entusiasmo, ese día posible. También invitaremos a Kim Jong, al presidente Kim, a la Casa Blanca. Creo que sería algo muy importante. Y él aceptó. Trump también indicó que está dispuesto a visitar Pyongyang en el momento apropiado. Esta cumbre ha sido la primera entre mandatarios de ambos países tras casi 70 años de confrontación y 25 de negociaciones fallidas. Y con esta noticia que nos llega desde Asia, así ponemos punto final a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Pero todavía queda más del bloque informativo de la mañana. Falta media hora de primer contacto y para ello los vamos a dejar nuevamente en compañía de Ángel López y Yoheisa Adrián. Amigos, a todos ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Hasta mañana, Dios mediante. Fuerte abrazo.